Bien, primero, obviamente, eh, ya vimos esto en teoría, el tema de cotas, o sea, entendemos, se supone que son cotas superiores e inferiores a extremos de elementos máximos y mínimos. Sabemos que estamos hablando de conjuntos, ¿sí? Eh, nosotros al hablar de conjuntos, sabemos que los conjuntos los podemos representar de diferentes maneras. Por lo tanto, si para nosotros es conveniente representar a un conjunto de otra manera y no como está en la consigna o como está en el ejercicio, lo hacemos. ¿Sí? En el ejemplo A, por ejemplo, podemos escribir este conjunto de otra forma, como por ejemplo por extensión. ¿Y por qué podemos escribir esto? Porque los elementos tienen una forma, ¿sí?, que está dada por una n, que es un número natural. Los números naturales saben que es un conjunto que no es denso, o sea que entre dos elementos no hay infinitos elementos. Por lo tanto, podemos escribirlo por extensión hasta ahí, ¿sí? Porque no deja de ser un conjunto infinito. Bueno, entonces, 2 sobre n más 1. El primer elemento va a ser el elemento 2 sobre la primera n natural, que es el 0, más 1. O sea, 2 sobre 1, o sea, 2. Después, 2 sobre el segundo elemento, que sería 1 más 1. O sea, 2 sobre 2, o sea, 1. ¿Se entiende la idea? Después 2 sobre 2 más 1, o sea, 3. 2 sobre 4, sobre 4. Sería un medio. 2 quintos. Un tercio. Y así sucesivamente. ¿Sí? 2 séptimos, etc. ¿Sí? Ahí está escrito más o menos, entre comillas, por extensión. No está por extensión porque no están todos los elementos del conjunto, pero más o menos está. Bien, ahora dice, grafique el conjunto. En realidad ahora lo primero que tenemos que hacer es lo primero que vamos a hacer. Siempre para graficar utilizamos la recta numérica, ¿sí? En este caso hay que tener cuidado. Ya se van a dar cuenta más o menos con qué. Y es que, primero que nada, no son números reales. O sea, yo no voy a utilizar toda la recta. Sí, son puntos aislados. Tenemos el 2. Tenemos el 1. Tenemos el 0. Y el 1 medio acá. En el medio. Etcétera. Bien, los puntos van a ser el 2, ¿sí? Después el 1, después 2 tercios, que es 0,66, después un medio, no sé si lo ven. Después del 1 medio viene 2 quintos. Después viene un tercio, que es 0,33. Después viene 2 séptimos. Y así sucesivamente. Fíjense que nos vamos acercando a un valor que es el 0. ¿Sí? Pero nunca llegamos al 0. Nos vamos acercando al 0, pero nunca llegamos al 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que este número sea cada vez más grande, ustedes saben que, por ejemplo, si dividimos cualquier número por un número más grande, el resultado es más chico.
¿sí? O sea, este número se va a hacer cada vez más chico hasta que se acerque a ser 0, pero no va a llegar a ser 0. Por lo tanto, ¿posee cotas superiores, posee cotas inferiores? Es la pregunta. Para eso conviene escribir al conjunto como un intervalo, pero ojo que los intervalos se escriben para números reales, pero lo vamos a hacer solamente para verlo, que va de 0 a 2, incluyendo al 2, pero sin incluir al 0. ¿Sí? Lo hacemos solamente para ver si tiene cotas. Para que quede más obvio, digamos, más obvio visualmente hablando. Bien, las cotas inferiores van a ser todos los elementos menores a 0 o iguales a 0. O sea, cotas inferiores, definición de cota inferior, todos los elementos menores o iguales a 0. O sea, desde el menos infinito hasta el 0 incluyéndolo. Y las cotas superiores, todos los elementos mayores o iguales al 2. Desde el 2 hasta el infinito. Ahora, extremos sería ínfimo y supremo. Ínfimo, sabemos que es el mayor elemento de las cotas inferiores, es el 0. Y supremo, o maximal, ínfimo o minimal, es el menor elemento de las cotas superiores, o sea, es el 2. Luego, elemento máximo del conjunto si hay, fíjense, y es el 2. Y elemento mínimo no hay, ¿sí? Porque si bien nos estamos acercando al 0 indefinidamente, nunca llegamos al 0 realmente, ¿sí? Nos acercamos al 0, pero no llegamos al 0, o sea, elemento mínimo no hay. Ahora, hay que aclarar acá que son números naturales. Perdón. Racionales. ¿Sí? O sea, son puntos aislados en la recta. Yo no estoy considerando a toda la recta. Esa es una aclaración que hay que tener en cuenta. Bien, pasamos al ítem siguiente, al ítem D, que me pareció interesante. ¿Por qué? Porque está escrito de otra forma, digamos, ¿sí? Esto, como ya les dije, conviene transformarlo. X mayores a menos 3, pero sin el menos 3. Y X menores a 5 o iguales. ¿Sí? O sea, lo transformamos esto a intervalos y entonces queda bastante más fácil de ver. Podemos graficarlo. Este ejercicio parece más sencillo, ¿no? Tenemos el menos 3, tenemos el 5, mayores a menos 3, menores a 5. No le puso flechita, le voy a poner flechita. Y acá en el 5 hay un círculo pintado, en el menos 3 hay un círculo no pintado. Bien, obviamente los elementos que estamos trabajando, sí, son estos que están acá. No es todo hacia donde van ambas flechas. Entonces, fácil de ver. Cotas inferiores
Son todos los elementos menores a menos 3 o el menos 3. Desde menos infinito hasta menos 3. Cotas superiores son todos los elementos mayores al 5 o el 5. Desde el 5 hasta el infinito. Ínfimo mayor elemento de las cotas inferiores, menos 3, y supremo menor elementos de cotas superiores, o sea, el 5. Elemento máximo, el elemento máximo justamente del conjunto, el más grande que pertenece al conjunto, 5, y elemento mínimo, nuevamente no hay. Sí, porque no hay, porque el menos 3, no pertenece al conjunto, ¿sí? Y bueno, estamos hablando de números reales, hay que tener en cuenta eso, x pertenece a los reales, o sea, nos acercamos infinitamente al menos 3, pero nunca llegamos. Y por último el ejercicio E, que me pareció interesante porque está escrito de otra manera, pero ya es aún más sencillo si ustedes se van dando cuenta, que es el conjunto que va del 3 al infinito. Sí, solamente eso. O sea, bien fácil de ver. Cotas inferiores, todos los elementos menores o iguales a 3. Por lo tanto, desde el menos infinito, el 3. Cotas superiores, si se dan cuenta, no hay. ¿Por qué? Porque tiende hasta infinito, ¿sí? Como hay un infinito a la derecha, no hay cotas superiores. Ínfimo, elemento más grande de las cotas inferiores, el 3. Y supremo, al no haber cotas superiores, no hay supremo. Máximo del conjunto no hay porque el conjunto es de infinito. Y mínimo del conjunto tampoco hay porque es un conjunto de números reales, porque no nos dice nada. Entonces, si no nos dice nada en conjunto de números reales, que no está incluyendo al 3. Sí, por lo tanto, máximo no hay y mínimo tampoco hay. Espero que hayan quedado más o menos resueltas las dudas que quedaban sobre este tema. Y si no, pueden resolver los demás ejercicios, el B, el C. Y bueno, obviamente si tienen algún tipo de duda me pueden consultar.